Antes de saludarles, no sé quién escoge las canciones. ¿Quién es el encargado, hermano Ezequiel? Hermana Camila, ahorita te vas a dar cuenta que las canciones que se escogieron para hoy, aunque hoy, y esto es lo raro, nosotros tratamos de cultivar y practicar lo que es la predicación expositiva consecutiva. Nos vamos versículo a versículo. La semana pasada concluimos el segundo viaje misionero, ya han sido varias semanas con Pablo yendo de un lugar a otro. Dijimos, ok, yo hoy tenía que predicar aquí en la iglesia americana y dije, más bien voy a traducir este mensaje de inglés al español y traigo esto a la iglesia. O sea que ustedes no tenían ni idea de que iba a predicar hoy. Y lo que cantamos se alinea a la perfección en todo lo que estoy hablando. Dígame si no es Dios guiando esta iglesia. Wow, gloria a Dios y gracias grupo. Cada vez cantan más bello. Y tocan, obviamente no solamente los que cantan, sino también los que tocan. Ahorita sí, permítanme saludar. Muy buenas tardes a todos. Que Dios me los bendiga. Mi nombre es Jefferson Hernández, para aquellos que aún no conozco. Y por la gracia de Dios tengo la dicha de predicar una vez más su bendita y poderosa palabra a fin de exponerles la función principal de la iglesia del Dios viviente. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Mientras tanto, mientras que ustedes hallan este pasaje, voy a aprovechar para enfatizar que nuestra comprensión de este pasaje determinará cómo vivimos y cómo funcionamos como iglesia local, existente en una era excesivamente pragmática. Una era en la que muchas congregaciones parecen clubes sociales o teatros de entretenimiento, en vez de un pueblo de creyentes comprometidos con la verdad. Dicho esto, veamos de cerca cómo Pablo describe a la iglesia, cómo la llama y según él, qué es lo que hace a la iglesia verdaderamente única, una iglesia o algo singular. Por favor, por reverencia a la palabra que vamos a leer, le invito a que se pongan de pie. Y estén atentos a esto. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Pablo le dice esto a su siervo Timoteo, a su discípulo, a quien le escribe: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Padre Señor, en esta tarde te rogamos que nos acompañes, que bendigas y que sigas edificando a tu iglesia. Señor, te ruego que uses a tu siervo quien habla ahora y que todos los que estamos aquí, Señor, seamos transformados mediante la exposición de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu. Y que así seamos fieles representantes de tu Hijo. Y todo esto para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Señor. No solamente queremos ser hacedores de tu palabra, sino también, Señor, comunicadores de esta.
y que con fidelidad anunciemos la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, tomen asiento. Como pueden observar en el versículo 15, Pablo llama a la iglesia de la siguiente forma: columna y fundamento de la verdad. Esto lo hace a fin de enseñarnos que así como el fundamento que no se ve tiene la función de sostener el edificio que sí se ve, la iglesia no existe para mostrarse a sí misma, sino para mostrar la verdad ante quienes nos observan. No solo proclamándola verbalmente, sino también viviéndola a través de nuestras acciones, para que así las virtudes de la verdad encarnada, es decir, las virtudes de Jesús, sean claramente visibles a quienes nos ven. De hecho, permítame hacerles una pregunta. Cuando ustedes miran este edificio, y si bien las columnas de este edificio están afuera, ¿qué es lo que ustedes ven, ya sea al entrar o estando aquí? ¿Qué es lo que ustedes ven y admiran de este lugar? ¿Las columnas y el fundamento o el edificio como tal? El edificio como tal. Yo supongo que todos coincidimos en esto, todos vemos y admiramos, es el edificio como tal. Ni pensamos mucho en el fundamento o en las columnas. Parecido a lo que ocurre con los baluartes. Los que no saben qué es un baluarte es lo que hay en los museos. Cuando usted llega a un museo hay reliquias. Y estas reliquias están sostenidas por un baluarte, que es básicamente como un pequeño pilar que lo soporta. La última vez que usted fue al museo, le pregunto, ¿usted se quedó viendo el stand? Imagínese uno, ¿y qué estás haciendo? No, viendo, qué bonito está el stand. Y la pieza de oro ahí, el diamante ahí. Bueno, lo que yo intento comunicarles es que la función de la iglesia no es ser vista, no es ser conocida. La función de la iglesia es dar a conocer. Lo cual plantea una preocupación acerca de aquellas congregaciones y ministros que están obsesionados con la fama, están obsesionados con darse al conocer al costo que sea, aun si eso significa comprometer la verdad, o peor aún, cambiarla por un mensaje vacío que quizás conmueve emociones momentáneamente, pero a diferencia del Evangelio, carece de poder para salvar eternamente. Lo cual nos indica cuál es el distintivo que distingue a la iglesia de Dios. Pues de acuerdo al versículo 16, la singularidad de la iglesia, óigame bien, no está ni en sus programas y sus reuniones, ya que la iglesia no es un club social. Tampoco en el talento de sus músicos, puesto que esto no es un concierto, ni en los actos de benevolencia, como si fuéramos una organización de caridad, ni en los edificios, y mucho menos en sus predicadores, como si este fuera un escenario de celebridades. La singularidad de la iglesia no se encuentra en estas cosas, u otras que podríamos agregar, y otras que están afanando a muchos hermanos cuando son irrelevantes. No es en nada eso, sino en el gran misterio de nuestra fe.
en el Evangelio que Dios nos ha confiado, a fin de que llevemos salvación hasta los confines de la tierra, a medida que proclamamos el ministerio terrenal de Jesucristo, quien fue, como dice el pasaje, versículo 16, fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por los ángeles, en plural, ángeles. Esto no solamente está indicando que Jesús fue visto por más de un ángel, sino también al hecho de que Jesús fue visto por varios ángeles varias veces. Al menos yo puedo pensar en 4 ocasiones. Probablemente fue visto por los ángeles que cerca del establo donde él nació, fueron y anunciaron su nacimiento en Lucas capítulo 2. También aquellos ángeles que vinieron a servirlo después de que él pasó la prueba. Me refiero al momento, a esa ocasión en la que múltiples veces Jesús fue tentado y él jamás pecó. Y dice que después de eso los ángeles vinieron y le sirvieron. De igual manera, hubo una ocasión en la que Jesús estaba muy preocupado por lo que iba a ocurrir el día siguiente, y él está ahí en el jardín del Getsemaní. Hay un momento que él está sudando literalmente gotas de sangre, y dice la Escritura que en ese momento Dios envió unos ángeles para que lo confortaran. Estos ángeles lo vieron. A eso le podemos sumar los ángeles que lo vieron resucitado, los que anunciaron a los que venían a la tumba vacía: Jesús resucitó. ¿Por qué buscan en la tumba a quien vive? Hermanos, Jesús fue revelado en un cuerpo humano, vindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles, anunciado a las naciones, fue creído en el mundo y llevado al cielo en gloria. 6 eventos maravillosos que resumen el Evangelio, comenzando con el hecho de que Jesús fue revelado en un cuerpo humano, lo cual es sin intención de exagerar. Es el acto más humilde que la humanidad haya contemplado. Y más en esta época en la que vivimos nosotros, ¿no? En la que buscamos primero nuestros propios intereses, nos aseguramos que eso nos convenga a nosotros. Jesús no. Jesús es quien llevó a cabo el hecho más humilde que la humildad haya contemplado. Pues nada supera el hecho de que el Hijo del eterno Dios, por medio de quien todas las cosas fueron creadas, lo visible e invisible, vaciara su gloria en un cuerpo humano. No solo para servir humanos, sino también para experimentar nuestras realidades. Tanto que Jesús sufrió hambre. Jesús tuvo hambre en Mateo capítulo 21, versículo 18. Tuvo sed en Juan capítulo 19, 28. Se cansó en Juan capítulo 4, versículo 6. Tuvo tristeza en Juan 11:35. Agonía, experimentó agonía en Lucas 22:44. Fue tentado en más de una ocasión, Mateo capítulo 4. Y además de experimentar todas estas cosas, también experimentó muerte. En Marcos capítulo 15, versículo 37, luego de que sus criaturas lo acusaran, lo torturaran y lo clavaran en un madero. Imagínense. No sé si a este punto usted ya esté considerando el peso de lo que yo estoy diciendo.
Pero si aún no ha considerado cómo la vegetación vino a existencia, les recuerdo que según Génesis capítulo 1, versículo 11, durante el tercer día de creación, Dios dijo que de la tierra brote vegetación y de toda clase de plantas y árboles. Y eso fue lo que sucedió. Sin embargo, la humanidad, en su maldad, hizo de las espinas de las flores, de las hermosas plantas como las rosas, ¿sabe qué hicieron? Una corona de espinas. Y de los árboles, luego de tallarlos y hacerlos un madero, de esos árboles hicieron una cruz para ejecutar a Jesús. Por consiguiente, si están de acuerdo conmigo en que la encarnación de Jesús es el acto más humilde que la humanidad haya contemplado, entonces es muy probable que también estén de acuerdo y que reconozcan que su crucifixión es sin duda el acto más humillante que la humanidad ha cometido. Pues nada puede ser peor que esto. Nada puede ser peor que las criaturas de Dios usando la creación de Dios para torturar y matar al Hijo de Dios. ¿Será que hay algo peor que eso? Sin duda alguna, no lo hay. Ahora bien, dado que la muerte de Jesús ocurrió en el contexto de un juicio legal, tras acusaciones que se hicieron en su contra para calificarlo de blasfemo y de rebelde, me place señalar que conforme a nuestro pasaje, unos días después de su muerte, Jesús, y pueden volver ahí al versículo 16 de Primera de Timoteo, capítulo 3, se nos dice que Jesús fue, este es el segundo evento de los 6 que se mencionan, fue vindicado en el Espíritu. No todos estarán, en caso que no estén familiarizados con esta palabra de vindicación. Creo que no es una palabra que usamos todos los días, ¿cierto? La vindicación es simplemente demostrar que una persona es inocente de las cosas que se hicieron, de las acusaciones falsas que se hicieron en su contra. Es básicamente eso. Jesús fue vindicado. Y en este caso fue vindicado de todas las acusaciones que se hicieron o podrían haberse hecho en contra de él. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió eso exactamente? Qué bueno que lo pregunten. Aunque antes de responderles, quiero tomarme un minuto para destacar que de acuerdo a Romanos 6:23, la muerte de las personas ocurre por causa del pecado. Tenga en cuenta eso. La muerte de las personas ocurre por causa del pecado, incluyendo la muerte de Jesús. Aclaro, no porque Jesús pecó, porque de acuerdo a la Escritura, aunque fue tentado, Él no pecó jamás. Entonces, no porque Él pecó, sino porque Jesús quiso entregar su vida en obediencia al Padre a fin de saldar con su vida impecable la deuda eterna que tú y yo adquirimos por causa de nuestro pecado. Por así decirlo, Jesús murió por causa de pecado, no por un pecado que él haya cometido, sino por causa de tu pecado y de mi pecado. Esto explica por qué Jesús dijo en Juan 10, 17 al 18, la siguiente: por esta razón el Padre me ama,
porque yo doy mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita. Y hermanos, sepan, es que nadie se la podía quitar. Eso era imposible. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué ocurre si la persona nunca ha pecado? Lo pueden torturar, pueden hacer con él lo que sea y no se va a morir, a menos que él le entregue su vida. Y eso es lo que dice Jesús. Dice, nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo poder para darla y también para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dicho esto, ahora sí, permítame responder la pregunta. ¿Cuándo ocurrió esto? Y así contarles que de acuerdo a la Biblia, la vindicación de Jesús ocurrió al instante que el Padre probó la inocencia del Hijo, resucitándole mediante el Espíritu. Así que, puesto que la encarnación de Jesús es el acto más humilde que la humanidad haya contemplado, y su crucifixión es el acto más humillante que la humanidad haya cometido, debo agregar otra línea. Y es que al hablar de la resurrección, estamos frente al acto más victorioso que la humanidad haya presenciado. Y parecía que no me están escuchando. Hermano, yo estaba esperando que amén. Gloria a Dios, resucitó nuestro Salvador. Jesús muere, no resucita y nuestra fe es vana. Seríamos dignos de lástima. Lo que marca la diferencia en nuestras creencias es el hecho de que aquel que se encarnó, aquel que fue crucificado, resucitó de entre los muertos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y me perdí. Ok. En otras palabras, la vindicación de Jesús fue oficializada en su resurrección, ya que la muerte no pudo retenerlo por más tiempo. ¿Debido a qué? Debido a su vida impecable. O como dijo Pedro en Hechos capítulo 2:24, Dios lo resucitó acabando con la agonía de la muerte, pues era imposible que él quedara bajo su poder. Jesús venció la muerte. Gloria a Dios. Preparando así el camino para el acto más glorioso que la humanidad haya visto. ¿Saben cuál es? La ascensión de Jesucristo. O como dice Pablo, ahí mismo en el versículo 16, Jesús, quien fue recibido arriba en gloria. Por lo tanto, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 11, si hay algún estímulo en pertenecer a Cristo, o si existe algún consuelo en su amor, o si tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu, y si de veras tienen ustedes un corazón tierno y compasivo, dice Pablo, entonces háganme verdaderamente feliz. Cuando contemplemos lo que hizo Jesús, cuando contemplemos su humildad, cuando contemplemos su crucifixión, cuando contemplemos su resurrección y la glorificación de Jesús, hermanos, a la luz de eso, esto debe estimularnos a nosotros a ser humildes. Pablo dice, pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes, ámense unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses,
sino también procuren interesarse de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Tengan en cuenta esa línea. Se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y aquí yo me quiero dirigir de manera muy particular a los amigos, aquellos que aún no son hijos de Dios, porque se están resistiendo a reconocer el señorío de Jesús, porque no quieren rendir sus vidas a aquel que es Rey, el Rey de reyes y Señor de señores. Yo no sé qué es lo que a ti te frena a proceder en fe, a entregarle tu vida a Dios. Tú lo sabrás. Y de hecho, quizás en este momento tú no quieres confesar que Jesús es el Señor. Pero te voy a adelantar algo a modo de advertencia. Aunque no lo quieras hacer ahora, si tú mueres en esa condición, no creas que un día no vas a tener que hacerlo. Porque de acuerdo a ese texto, toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor. Y eso te incluye a ti. La única diferencia es que unos lo van a decir con gran gozo en el cielo y en la tierra. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Otros, por el contrario, y ahí es donde yo no quiero que estés si mueres, es que desde el infierno van a reconocer y decir, con sus rodillas dobladas, van a decir, Jesús es el Señor. No sé en cuál de los dos, ¿espectrum se llama? ¿Cuál de los dos lados tú quisieras estar? En el que de rodillas y con gusto y con gozo decimos, Jesús es el Señor, o en el que de rodillas y con disgusto y en medio de sufrimiento eterno van a decir, Jesús es el Señor. El Señor te está dando una oportunidad hoy. Y a la luz de esto hay gran esperanza para ti, amigo. Porque lo que estos pasajes nos está enseñando es que Jesús se humilló en humildad haciéndose hombre. ¿Tenía necesidad él de eso? No. Él estaba bien como estaba. Él no necesitaba humanizarse, pero se hizo humano. ¿Con qué fin? Con el fin de venir y experimentar, siendo como nosotros, experimentar nuestras realidades. A tal punto que fue tentado. Con la diferencia que mientras tú y yo cedemos a las tentaciones y pecamos, Él no pecó. Siendo así, ese cordero sin mancha, esa persona impecable que podía ser dada como sacrificio a favor de los culpables. Los culpables somos todos nosotros, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria sean dadas a Dios, que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y con eso quedó la evidencia
de que ese que murió sí era un cordero sin mancha. Porque si hubiera una sola manchita, por más diminuta que fuera, en la vida, en el carácter de Jesús, en sus pensamientos, en sus deseos, aunque fuera algo diminuto, el sacrificio de Jesús no hubiera sido válido. Y Él muere, ¿y sabes qué? Se queda muerto, porque la paga del pecado es muerte. Pero como Él nunca pecó, la muerte no lo pudo retener, y Jesucristo fue levantado de nuevo a la vida. Hermanos, esto es maravilloso, y tú, mi amigo, no quiero que tú desaproveches esta oportunidad. ¿Qué manda Dios a la luz de esta verdad? Que creas, que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que Jesús murió por tus pecados y que al mismo tiempo pongas tu confianza en Él, no en ti, no en quienes te rodean, no en tu trabajo, no en tus buenas obras, no en tus logros, en Cristo solamente, porque Él es la verdad, Él es el camino. Según nadie viene al Padre si no es a través de Él. Así que, amigo, arrepiéntete, confía en el Señor y créeme que jamás te vas a arrepentir de eso. Jamás te vas a arrepentir de haberte arrepentido. ¿Alguno aquí de los que ya nos arrepentimos de nuestros pecados y nos seguimos arrepintiendo de nuestros pecados, se arrepiente por haberse arrepentido? Claro que no. Gracias, hermano. Ese claro había que agregarlo. Claro que no. No nos arrepentimos. Hermanos, dígame, ¿qué noticia en el mundo le puede dar esperanza a una persona para el valle de la muerte? Si es lo que más nos atormenta. Pero el cristiano, por ese misterio de la piedad, por ese evangelio que nos fue encargado, nosotros tenemos esperanza aún para después de la muerte. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es de que así como Jesús fue resucitado, aunque nosotros igual vamos a morir, hermanos, como la muerte fue vencida, a su momento nosotros también seremos resucitados para gloria. Bueno, a mí no me gusta decir cosas así a menos que se las demuestre. Romanos capítulo 8, versículo 11. Esto es como Pablo lo expresa. Romanos capítulo 8, versículo 11. Pues el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. Hermano, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús. O sea, sí, la Hechos, Pedro dijo, Dios lo levantó. Pero aquí nos está señalando que dentro de las tres personas que hay en la Trinidad, fue el Espíritu Santo, no fue el Padre. El Hijo no se podía levantar él mismo, sino que el Espíritu Santo vino y lo vindicó. Por eso dice, vindicado en el Espíritu. Y qué bello es ver en esta preciosa palabra de que vive en ustedes ese Espíritu, y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer en esta hora. Ahí está en pantalla, tengo entendido, y para aquellos que nos visitan por primera vez, ojalá que también abracen esa actitud. ¿Cuál es la actitud del resto de la congregación? Que no vienen solamente a oír información. Más que información, ¿qué es lo que ustedes quieren? Quieren transformación. Queremos aplicaciones prácticas. Ok, esta es la palabra, ya las pusiste, pero hermano Jefferson,
Dime cómo la puedo practicar. Yo no quiero ser solamente oidor, sino también hacedor de la palabra de Dios. Así que permítame contar del 1 al 3 y ustedes hacen la pregunta. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, creo que es obvio. La primera aplicación va dirigida a los amigos para reiterar lo que ya les dije. Arrepiéntete, te lo ruego. Confía en aquel que vivió una vida impecable. Bueno, primero, que se humilló a sí mismo al hacerse hombre. Vivió una vida impecable. Murió injustamente en una cruz en sustitución de otros. Y resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Confía en Él y en su obra. Por otro lado, tal vez señalar algunas de las cosas que se mencionó. A la luz de la humildad de Jesús, a nosotros como su iglesia nos corresponde ser reflejos de esa humildad. Seamos humildes. Lo leímos en Filipenses capítulo 2, donde decía, sean humildes considerando a los demás como mejores a ustedes. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Eso a cada uno de ustedes. Como iglesia en general, y con este concluyo, la aplicación es esta. Amada iglesia, ya que la iglesia no está llamada a entretener la carne, sino a proclamar y vivir la verdad que salva y santifica, seamos la columna que sostiene la verdad delante del mundo. De modo que quienes nos observan y se acercan a nosotros sepan y aprendan acerca de la encarnación de Jesús, la crucifixión de Jesús, la resurrección de Jesús y la glorificación de nuestro amado y buen Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. No se trata de nosotros, se trata de Él, de su gloria y el expandimiento de su reino. Que Dios nos ayude. Padre Señor, te damos muchísimas gracias porque ¿quiénes somos nosotros para que nos confiaras ese precioso mensaje? Señor, nos tomaste siendo enemigos tuyos, nos justificaste, nos hiciste tus hijos y ahora nos encomiendas esta responsabilidad, esta tarea, este privilegio de sostener esta verdad y asegurarnos de que la gente la vea y que esta iglesia, Señor, pueda hacer exactamente eso. Señor, poco nos importa si la gente conoce nuestro nombre, poco nos importa si la gente sabe qué es Campo Blanco, quién es cada uno de nosotros. Lo que nos importa es que todos sepan quién es Jesús y se maraville por su obra, porque todo lo que incluye su ministerio es algo que jamás antes había sido observado, contemplado. Señor, tenemos la mejor noticia que el mundo puede oír. Haznos heraldos de esta, proclamadores de esta. Que no solo la anunciemos, sino que también la vivamos. Te ruego, Señor, por aquellos que están aquí y quizás esta es la primera vez que oían algo como esto. De pronto nunca se habían puesto a pensar que la muerte de Jesús era peor de lo que habían visto en una película, por más sangrienta que fuera.
porque de pronto no habían considerado el hecho de que la causa de su muerte, de su crucifixión, de su tortura, éramos nosotros, eran nuestros pecados. Él no merecía morir. Y que a la luz de esta verdad que nuestros amigos están entendiendo, te ruego, Señor, de que sean convencidos de pecado, de juicio y de justicia a través de tu Espíritu Santo. Y que así, Señor, vengan en arrepentimiento y fe a Jesús, reconociéndole como Señor y Salvador. Por lo demás, Señor, solo te pedimos que nos cuides, que nos bendigas, que no permitas que caigamos en tentación y que toda la gloria sea para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Y en el nombre de Jesús decimos, amén.